La constante promoción turística de la región, así como otros factores, forman parte de la estrategia que ha hecho que Yucatán se encuentre en el top 3 de los estados con mayor generación de empleo. Yucatán se posicionó entre los primeros lugares con mayor generación de empleos en el país, con una de las menores tasas de desempleo, como resultado de las acciones enfocadas a acelerar el desarrollo económico y a ofrecer mejor calidad de vida para las familias yucatecas. El compromiso con temas como seguridad, infraestructura y turismo son factores importantes para la atracción de inversiones y generar desarrollo económico y mejores fuentes de empleo. En el primer trimestre de 2019, Yucatán se convirtió en el tercer estado con mayor crecimiento económico nacional, con 3.1%, 8 veces más al promedio de los 32 estados del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el primer semestre del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó el incremento en la creación de empleos formales con 8.579 nuevos empleos, lo que representa el aumento del 32% en comparación con el mismo periodo de 2018, cifras que contrastan con el decremento de menos 39% que se registró en el país. En el segundo trimestre del año, el estado ocupó el tercer lugar con menor desempleo en el país, con la tasa de desocupación de 1.8, cifra menor al promedio nacional que fue de 3.5. En ese periodo, la entidad reportó la participación o población económicamente activa en el mercado laboral del 63.5%, que lo ubica en la posición 5 con mayor proporción nacional según el INEGI. Una de las principales acciones del gobernador Mauricio Vila Dosal para aumentar los empleos en el estado es atraer inversiones de importantes empresas nacionales y extranjeras, que además de diversificar la vocación económica del estado, disminuyen los índices de pobreza en los 106 municipios. Teleyucatán te informa. Y precisamente continuando con esos temas, el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, informó que en el primer semestre del año la inversión extranjera en la entidad se incrementó un 40% en comparación con el mismo periodo, pero de 2018. En el caso de la empresa vinculada al tema automotriz, son cerca de 40 millones de euros que se estará iniciándose. La de vidrio, que deberá estar inaugurándose en diciembre, aproximadamente 2.000 millones de pesos. Eso estará dándose. El CEDIS de Walmart deberá ser igual a finales o principios de enero, pero ya prácticamente, si ustedes van a carretera Cancún, podrán ver el tamaño de esa inversión, que es importantísima. En 20 hectáreas se está desarrollando. Esa es una inversión de 1.400 millones de pesos en este momento, ¿no? La de Peto, que se iniciará, es de 50 millones de pesos, y la de Juchiyama de 65 millones de dólares. El secretario recordó que los empresarios yucatecos también anunciaron inversiones por 80,000 millones de pesos. Pasamos a otros temas, y es que desde grandes atractivos turísticos, así como su gastronomía, recursos, música, pero sin duda alguna, el calor de su gente ha hecho que la capital del estado sea reconocida como la mejor ciudad del mundo. Por sus atractivos naturales y culturales, la calidez de su gente y la promoción de la amplia oferta de experiencias que el estado ofrece a sus visitantes, Mérida fue nombrada como la mejor ciudad del mundo, en su categoría de ciudades pequeñas, en los Reader's Choice Awards de la editorial de revista Condé Nast Traveler. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, la secretaria de Fomento Turístico Michelle Friedman recibió el premio que reconoce a Mérida como destino turístico ideal para visitar, otorgado como resultado de la grata experiencia que la urbe deja en los viajeros. Los ganadores del premio son elegidos por los lectores de la revista por medio de votaciones vía internet entre más de 10,000 hoteles, destinos, spas, resorts, islas, cruceros, aerolíneas y aeropuertos, entre otros. La votación comenzó el 1 de abril y concluyó el 30 de junio. Los Reader's Choice Awards de Condé Nast Traveler otorgan el reconocimiento más prestigioso de excelencia y de más larga trayectoria en la industria de los viajes. El año pasado votaron 498,000 lectores. El reconocimiento que recibió la capital yucateca fue otorgado antes a Estambul, Turquía, Florencia, Italia, Tokio, Japón y San Miguel de Allende en México, entre otras. El buen momento turístico de Yucatán es resultado de la labor de promoción de Vila Dosal desde el primer día de su gestión, y porque el estado fue presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, la 25ª conferencia de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe en Puerto Rico, y el Tianguis Turístico de Acapulco, entre otros eventos nacionales y extranjeros.
Teleyucatán te informa. ¿Usted qué haría si su empresa sufre algún ataque cibernético? ¿Sabría cómo actuar o a quién llamar? Este tema fue tratado en la primera cumbre interestatal de innovación y también ciberseguridad. En México, 7 de cada 10 empresas no cuentan con un sistema que los proteja contra un ciberataque. Debido a la relevancia del tema, se realizó la primera cumbre interestatal de innovación y ciberseguridad. De acuerdo al reporte global de fraude y riesgo 2017-2018, México es el quinto país en el mundo en pérdidas económicas por ataques cibernéticos. Los ciberataques van desde un mensaje por una supuesta promoción hasta la instalación arbitraria de virus cibernéticos que pueden robar toda la información de los equipos de cómputo del gobierno, empresas o personas de la sociedad civil. Vemos que el 83% de las empresas mexicanas ha sufrido un ciberataque por lo menos una vez al año. Y esto posiciona a nuestro país, a México, dentro de las primeras 10 naciones con más ataques de este tipo. En la cumbre se realizarán conferencias y talleres a especialistas en el tema, autoridades de gobierno y académicos. México, entre 2017 y 2018, tuvo un incremento del 40% de los casos y ya ocupamos el tercer lugar a nivel mundial. En el 2011 los casos eran pequeños, hablábamos del 8%. Ya en el 2018 estamos cada vez más preocupados de lo que sucede, 58 para ver lo que está sucediendo el día de hoy, donde al parecer ya estamos arriba del 80%. En una encuesta rápida realizada en el evento, se detectó que la mayoría de los asistentes no se siente preparado ante un ciberataque. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y bien, pasamos a temas de salud y es que van disminuyendo los casos de dengue en la región. Yucatán ocupa la posición 15 nacional en casos de dengue, resultado del trabajo entre sociedad y el gobierno del estado, para mantener acciones continuas para prevenir y mantener a la baja los índices de la enfermedad ocasionada por el mosco Aedes aegypti. En Yucatán, el gobierno del estado impulsa con la ciudadanía la estrategia de control larvario en 479.155 hogares para eliminar criaderos del insecto, que también es transmisor de males como chikungunya y Zika. El secretario de Salud del Estado, Mauricio Sauri Vivas, informó que a la fecha se fumigaron 40.764 hectáreas con equipos montados en vehículos, a la par de un rociado de 13.169 hogares con equipos motomochila, como parte de las acciones de combate al mosco. Como resultado de las medidas, Yucatán se encuentra a la baja en el registro de número de casos de dengue, en comparación con lo que sucede en otros estados como Veracruz, Jalisco, Chiapas, Morelos y Oaxaca, que concentran la más alta incidencia de la enfermedad transmitida por vector. Para sumar a las acciones de prevención desde la labor educativa, se certificaron 75 edificios como entornos libres de criadero de mosquito, como escuelas, centros de salud, ayuntamientos, iglesias y centros de atención múltiple. La estrategia promueve entre la población habilidades para el manejo de riesgos personales para su salud, basados en el fomento del saneamiento básico, participación de la comunidad y eliminación de criaderos para controlar las enfermedades transmitidas por vector como el dengue, chikungunya y Zika. Teleyucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más información aquí en Teleyucatán te informa. México es un país de mujeres y hombres que debemos tener igualdad de oportunidades. Por eso en la Cámara de Diputados aprobamos reformas constitucionales en materia de paridad de género que garantizan el respeto a la paridad en las candidaturas de los partidos, la participación equitativa entre hombres y mujeres en los poderes de la Unión y la integración del lenguaje incluyente en la Constitución. Las y los diputados trabajamos para proteger y reconocer los derechos de las y los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán.
Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa, y un tema muy complicado y polémico como la migración, vista desde los ojos de las y los más pequeños, que serán plasmadas en papel. Y es que se les invita a todas las niñas, niños y también a los adolescentes a reflexionar y a expresar sus ideas sobre este tema en el concurso de dibujo y pintura infantil y juvenil con el tema Derechos Humanos de las Personas Migrantes. Que la niñez y juventud reflexionen de la migración y su impacto en las familias es el objetivo del 26º concurso de dibujo y pintura infantil y juvenil, que promueve el Consejo Estatal de Población, con el tema Derechos Humanos de las Personas Migrantes. La dependencia invita a plasmar ideas del fenómeno social, al que se enfrentan millones de habitantes de diversas regiones del mundo, especialmente de Latinoamérica, donde las condiciones los obligan a emprender el recorrido en busca de mejores oportunidades. El titular de la COESPO, Tonatiu Villanueva Caltempa, agregó que además de fomentar las expresiones artísticas en estos sectores, se escucha y toma en cuenta sus propuestas de ese y otros retos por medio de la creatividad. La fecha límite para entregar los dibujos es el 4 de noviembre en las instalaciones del COESPO, ubicadas en la calle 66, número 365 por 39 y 41 del centro de Mérida, de 8 a 15 horas. Teleyucatán Te Informa. Y es de gran importancia el trabajo desempeñado día tras día por las educadoras o educadores, y es que no son personas cuidadoras, son formadoras del desarrollo de los infantes. Tienen el futuro en sus manos. Hoy se cumplen 46 años de la fundación de la Escuela Normal de Educación Preescolar. Ser educador o educadora va más allá de los libros de texto, pues las cosas se enseñan con el ejemplo, aseguró la secretaria de Educación Loreto Villanueva Trujillo. En el 46 aniversario de la Escuela Normal de Educación Preescolar, se realizó una ceremonia en la que se homenajeó a la profesora Nelly Rosa Montes de Oca y Sabido. Nos reunimos también para hacerle un reconocimiento especial a la maestra Nelly, quien ha formado a muchas generaciones en esta escuela normal y que a partir de hoy lleva su nombre. Estamos aquí muchos normalistas a las que usted contagió con su visión única y especial de ver a la educación como esa poderosa herramienta capaz de transformar y cambiar el futuro de nuestras niñas, de nuestros niños y de los jóvenes. La maestra Nelly, originaria de Ticul, se jubiló en 2001 tras 52 años de carrera magisterial de educación pública, en la que se desempeñó como docente en varios municipios, así como subdirectora y directora de la Escuela Normal de Educación Preescolar. Ser responsable de la formación profesional y humanística de 1,374 profesoras y 715 licenciadas en educación preescolar es su mayor satisfacción. Cuando en el umbral de mis 90 años disfruto este momento mágico como uno de los más dulces frutos de mi carrera magisterial. Hoy, ver el mío escrito con letra grande al frente de esta escuela y en la placa que recién develamos, supera con creces esta expectativa. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Teleyucatán Te Informa. Y hoy vamos a conocer cómo un par de tenis puede cambiar la vida de muchos niños y niños de nuestro estado. Libden Ojeda tiene la entrevista. Ya estamos de regreso en Teleyucatán Te Informa y tenemos más invitados esta tarde. Hoy también nos acompaña el licenciado Carlos Sáenz Castillo y él es el director general del Instituto del Deporte de Yucatán. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, gracias por visitarnos en esta ocasión platicando de un programa muy especial. Se llama Dona tus tenis. ¿De qué trata? Bueno, tuvimos la oportunidad, también gracias por el espacio, de compartir el lanzamiento que realizó hace algunos meses el gobernador Mauricio Vila con el tema de las academias de iniciación deportiva. Ya tenemos presencia en 50 municipios, básicamente es una escuelita de iniciación deportiva donde nosotros dotamos al municipio de un entrenador de fútbol, un entrenador de béisbol, les damos uniformes a los niños que participan, es sin costo y todo el material deportivo de primera calidad, bates, pelotas, caretas, guantes, absolutamente todo. Pero en un recorrido hace algunas semanas constatamos que en algunos municipios donde también por el grado de marginación posiblemente
muchas de las niñas y de los niños que asisten a participar en estas academias llegan descalzos o llegan con chancletas, sandalias, porque no tienen lo mínimo necesario para la práctica de esta disciplina. Y aquí lo que hicimos pues, fue apostar a la comunidad aquí en Mérida, de las ligas, de las 4 ligas más importantes con mayor trascendencia en lo local, como son ligas de fútbol, como lo son la Liga Marcelino Champagnat de los Maristas, la Liga Juan N. Cuevas de la Escuela Modelo, la Liga Álvaro García Aguilar del Patria y la Liga Eric Díaz Palma del Rogers, junto con las instituciones. Montejo, el Colegio Montejo, el CUM, la Modelo, el Rogers y el Patria están siendo centro de acopio y estamos haciendo una campaña solidaria de donación no solamente de zapatos deportivos, tenis, tacos, spikes, sino también de implementos deportivos, ¿no? Seguramente tenemos en casa un par de espinilleras, unos guantes de portero, un short que ya no le queda a mi hijo. Evidentemente, nosotros tenemos el rango de edades con los que estamos trabajando es de los 6 a los 14 años. Entonces, son rangos desde las categorías infantiles y de microbios en el que año con año pues van dejando en desuso ropas y artículos que nos puedan servir, que podamos llevar a estas comunidades que menos oportunidades han tenido. Y pues bueno, agradecidos por la respuesta por parte de las ligas. La Liga Infantil y Juvenil Yucatán, la Liga de Béisbol, también se ha sumado. Estamos hablando de poco más de 600 equipos, poco más de 10,000 jugadores. Y también a la sociedad en general. Oye, mi hijo no juega en esa liga, no estudia en esa escuela, no importa. Tenemos en estas escuelas centros de acopio, así como en el Instituto del Deporte. Estamos ubicados a un costado del Estadio Salvador Alvarado, sobre la calle 60, y ahí es donde estamos recibiendo todo aquello que pueda fortalecer el tejido social de las comunidades del interior del estado a través de nuestra niñez. Qué gran campaña, además, el programa de donar todas esas cosas que en algún momento tenemos en nuestra casa, que no le damos un uso y que puedan llegar a manos, pies, en este caso, que lo requieran. Y justamente hablando de la participación de la ciudadanía y que seguramente más de uno se animará, ¿cuáles son las características básicas que deben tener estos artículos? Básicamente que estén en buen estado. Lo que pedimos es que estén en buen estado, que sean de semiuso como tal, y que bueno, tengamos la oportunidad de que independientemente de la talla y de las condiciones, bueno, junto con ello podamos irlos clasificando para poder llegar. Hoy estamos en 50 municipios, la campaña va a ser en el mes de octubre y de noviembre, y esto estamos teniendo tan buenos resultados que estamos considerando que a inicios del próximo año, que ya vamos a tener la totalidad de los 105 municipios cubiertos, bueno, podamos considerar que el próximo año hagamos una campaña un poco más extensa, con mucho más tiempo de anticipación, para poder llegar a más niñas y más niños en el interior del estado. En este caso, ¿cuándo cierra la campaña? Estamos hasta el mes de noviembre. Entonces todavía hay tiempo para... Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces reiterar la invitación a todos a que donen sus tenis. Es correcto, ¿no? Pues agradecerles el espacio y la oportunidad pues para seguir construyendo el Yucatán que todos queremos. ¿Algo más que desea agregar, director? No, agradecerles el espacio como siempre, Lidia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos esta información y estar aquí esta tarde. Cómo no, muy amables. Ahí quedó la invitación, ya lo sabe, cheque en su guardarropa, siempre hay algo y con lo que podamos ayudar y hacer un bien a quien más, a nuestros yucatecos. Y con esta invitación a cambiarle la vida a muchas niñas y niños, nos vamos a pausa comercial. Ya volvemos con más. Te invitamos a ver el programa Quiero ser Rey del Carnaval. El primer show de talento para elegir a los Reyes del Carnaval de Mérida 2020. No te lo pierdas, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche por Tele Yucatán. Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres. La reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres. 50% mujeres y 50% hombres. Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. En cualquier adversidad, siempre estamos contigo. Con el Plan Marina apoyamos a quien lo necesita ante fenómenos naturales. La Marina con mujeres y hombres auxilia a las familias mexicanas. Estamos pendientes de tu seguridad. Si nos necesitas, marca 800 Marina 1. La Marina cerca de ti, para servir a México, para servirte a ti. Gobierno de México. Con tan solo 2 años, Lidia sufrió una enfermedad que la dejó sin poder caminar. Sin embargo, la discapacidad no es un panteón de ningún sueño y mucho menos razón
para no ser feliz. Y así lo demuestra esta joven. A sus 2 años contrajo poliomielitis y la posibilidad de caminar fue nula. Sus padres, sus 4 hermanas y 2 hermanos cuidaron de ella, aunque sus compañeros de clase no tanto. Se burlaron de ella en muchas ocasiones, la cuestionaron. El recreo era lo más frustrante, porque nadie jugaba con ella. Me llevaban en una bicicleta, me sentaban en la banca y allí me quedaba. Cuando era la hora del recreo, pues los niños salían y yo no podía salir porque tenía que mantenerme sentada y no tenía la silla de ruedas. Cuando sus padres decidieron que dejara de estudiar, pensó 2 cosas: rendirse y sentirse una carga, o salir adelante y ser independiente. Aprendió a tejer, urdir hamacas y a limpiar hojas de plátano. Empacaba un bulto de hoja de plátano, me pagaban 40 pesos. Si hacía 2 era 80 pesos y eso pues me empezó a gustar porque era la forma de cómo podía yo adquirir dinero. Tiempo después conoció el amor de su vida, quien la motivó a independizarse. Salieron de Aquil para vivir en Mérida y encontrar una casa y un empleo. Ella consiguió entrar al DIF estatal y comenzar a vivir plenamente con su amado hasta que la vida la puso a prueba de nuevo. Falleció. ¿Falleció? Sí, él falleció. ¿Qué le pasó? De cáncer. Falleció de cáncer. ¿Qué sentiste cuando falleció? Que se me vino el mundo abajo y me vi sola. Era muy positivo, valiente. Todo lo que él tenía por dentro para dar, a mí me apoyaba bastante porque me animaba a vivir. Por un curso llamado Vida Independiente, su destino dio un giro. Una técnica llamada 2 puntos facilitó su movilidad con la silla de ruedas. Todo lo hago sola. Gracias a ese curso que es dominar los 2 puntos, puedo subir y bajar sola. Me baño, desayuno, me preparo el desayuno, empiezo a preparar lo que voy a traer al trabajo, desayuno y ya tengo que salir con buen tiempo porque al prender la moto a veces arranca, a veces pues no. En el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán es trabajadora y alegre. Para motivar a más mujeres como ella, decidió entrar al primer concurso de belleza de mujeres en silla de ruedas, denominado Señorita Silla de Ruedas, que se realizará el 18 de octubre en Coatzacoalcos, Veracruz, y fue organizado por Regina Valdés y Karen Roche. El certamen fue una gran noticia para sus compañeras de trabajo, para el DIF estatal y para su municipio. Todos la apoyaron. Lidia desea que todos conozcan su historia y sepan que no hay límites cuando uno desea salir adelante. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Aún recordamos cuando éramos niños y jugábamos con las canicas, que por cierto es un clásico en todo el mundo. En la era tecnológica aún podemos ver a las niñas y niños yucatecos divertirse con este juego. Tradicional en la niñez que se preserva, sobre todo en las comunidades del estado, es el juego de canicas. Si bien no se conoce su verdadero origen, aparentemente se remonta al antiguo Egipto y la Roma precristiana. Hay registros de canicas en una tumba de un niño egipcio en el año 3000 a.C. A México llegó en el periodo colonial y desde entonces numerosas generaciones de niños se divirtieron con ellas. En Maní, un grupo de estudiantes de primaria se reúne todos los días al salir de clases en el parque principal para jugar canicas, como comenta Juan José Bayote López, conocido como el campeón entre sus compañeros. Oye, ¿quién te enseñó a jugar canicas? Mis abuelos. ¿Cómo es el juego? Platícanos, hay diversas formas de jugar las canicas. Sí, dibujas un círculo y juegas las canicas, también hay tiro, raya tiro. En cualquiera de las formas del juego, gana quien obtiene más canicas, y cuando no se tiene suerte, hay que comprar más de estas esferas de vidrio para apostarlas y seguir intentando ganar. Hay de 10, hay de 5 pesos, de 11 pesos, hay de 50. Aunque el juego es más común entre los niños, hay niñas que saben jugar, como Tabet Jiménez, quien incluso ganó a Juan José, el campeón de Maní. ¿Prefieres jugar las canicas que las muñecas? Sí. ¿Te gustan las canicas bien? Porque es más divertido. ¿No te peleas con los niños? No. ¿Les ganas? Sí. A ver, le gané. ¿Al campeón le ganaste? Sí.
¿Usted alguna vez jugó canicas? No deje que se pierda esa tradición y enseñe a sus hijos, sobrinos o vecinos para que no desaparezca el juego tradicional. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y dicen que las mejores timbas se hacen en esta comisaría de Tixcocop. Hoy conoceremos a don Ricardo Eck y cómo elabora esta bebida natural. Las mejores timbas se hacen en Nolo, comisaría de Tixcocop. No nos referimos a estas timbas, sino a estas. Delicious. Don Ricardo tiene más de 60 años en su negocio, Refresquería La Conchita, en una comisaría donde solo viven 1,493 personas según cifras del INEGI. El nombre de la bebida que vende se la adjudicó un reportero que lo entrevistó hace muchos años. Cuando yo empecé era 10 centavos, 20 centavos, era granizado nada más. ¿Solo granizado? Solo granizado. ¿Aquí en el mismo lugar? Aquí en el mismo lugar. Ok. Sí, empecé a los 20 años. Desde entonces, las timbas son las bebidas preferidas de sus vecinos y de la gente que llega de otras comisarías, municipios y estados. Pues yo voy probando los sabores, a ver cómo está, cómo jala con la crema. Y así lo voy probando, voy comprobando el sabor. Y así lo combinamos ahorita. La misma juventud lo subió en el FEI. Lo subió en el FEI y mucha gente viene a comprobarlo. Okay. ¿De dónde viene la gente? Los sabores de Veracruz, de México, de Campeche. Al día vende entre 25 a 30 timbas y algunas veces muy pocas. Continúa haciéndolas porque es importante que las personas consuman frutas. Es muy importante la fruta en la vida. Trae más vitamina, sí, y le sirve mucho a la humanidad. Cosa natural, que no tenga artificial todo eso. Las elabora de plátano, pitahaya, piña, mamey, elote y cualquier otra fruta de temporada. Nosotros probamos la de pitahaya. También prepara jarabe de tamarindo que elabora y envasa. Es un negocio noble que lo mantiene activo. Aunque vive solo, está feliz, en especial cuando alguien se detiene a saludarlo, conversa con él y prueba una de sus deliciosas timbas. Con imágenes de Luis Medina, César Gómez, Tele Yucatán te informa. ¿A poco no se le antojó esta timba de Tixcocop? Vamos con otros temas, y es que un mural elaborado con 100 tambos de metal que realizó el artista visual yucateco Ángel Antonio Avilés forma parte de la exposición Tiempos de Milpa. Teniendo como lienzo un centenar de tambores de metal, el artista yucateco Ángel Antonio Avilés Canul rindió un homenaje a su tío Don Tziquil y a los hombres que, como él, dedican su vida a la milpa. Hace un año ya que murió un tío y las circunstancias de su muerte me fueron muy interesantes desde que sucedió, porque murió en su milpa. Un día común en el que fue a deshiervarle, darle mantenimiento y creo que le dio un paro. Él ya era grande y ahí murió agarrando su hacha, porque no, literalmente así lo encontraron acostado con su hacha, y me pareció muy poético realmente, ¿no? Durante 4 meses, el artista buscó retratar con su pincel el campo yucateco y la relación del milpero con la tierra. La milpa es un espacio en el que no solo se siembra, sino también se desarrolla un estilo de vida. Los milperos se autodefinen como tal, tienen una relación con su tierra muy estrecha, no solo porque les da de comer, sino porque realmente lo habitan. Hay toda una cosmogonía, hay leyendas, hay formas de entrar inclusive en la milpa. Es un territorio que tiene toda una carga mítica muy interesante. El proyecto surgió debido a que el empresario Iván Andrea Silva propuso hacer una obra de tema libre en tambos de metal. Él es alguien muy entusiasta en fomentar la cultura y apoyar el arte. Es alguien que le agradezco mucho la comisión que realizó, porque es un proyecto muy grande y no es fácil, no es siempre que alguien
de mecenazgo, sí. El mural, que busca promover la cultura maya y hacer conciencia del cuidado del medio ambiente por medio del reciclaje, forma parte de la exposición Tiempos de Milpa, que se exhibe en el Gran Museo del Mundo Maya. Porque la gente es muy creativa. Esta es parte de una forma de ser creativos con ellos, pero hay otras muchas formas. Hacer mobiliarios, inclusive casas, no sé. El pintor planea impartir una charla de su primera obra monumental y un taller con jóvenes interesados en la pintura, como parte de las actividades que se realizan en torno a la exposición que permanecerá hasta abril de 2020. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y si usted es fanático de los tacos al pastor, ponga mucha atención porque un chef yucateco creó un trompo con el sabor peculiar de Yucatán. Su amor por los tacos, su afición por el recado negro y su pasión por llevar el sabor de Yucatán por el mundo por medio de sus platillos, llevaron al chef Roberto Solís a elaborar el pastor negro, receta innovadora incluida en el documental de Netflix Las Crónicas del Taco. Como fan que soy de los tacos al pastor y en general de los tacos, pues me cuestioné por qué el trompo tiene que ser siempre rojo. Entonces dije, ¿por qué no hacer un trompo que sea distinto y aparte que hable de Yucatán, que cuente los sabores de Yucatán? Decidió incluir su condimento favorito, el recado negro, en los tacos al pastor, uno de los platillos más icónicos de la gastronomía mexicana, a pesar de que su origen es árabe. Además le metemos a unas cositas por allá diferentes, que aparte del recado, ¿no? En su taquería, ubicada al norte de la ciudad, los tacos se sirven con tortillas hechas a mano, con maíz endémico de Yucatán. Para mí, un buen taco, si no tienes una buena tortilla, aunque tengas un buen relleno, no puede ser un buen taco. Otro aliado indispensable del taco es la salsa. Por eso el chef yucateco decidió reinventar las tradicionales verde, roja y pico de gallo para acompañar a su pastor negro, pero en general toda la variedad de tacos que ofrece en su negocio. Tenemos la salsa macha, que es esta que está acá, que es una salsa base de almendra y chiles. Tenemos la de ajo, que todo el mundo conoce, pero aquí le metimos perejil y habanero. Tenemos esta de yogur griego con chile xcatic, está increíble. Recordó cómo llegó su receta al documental de Netflix. Definitivamente los de esta gente del documental andaban buscando hacer un programa de tacos muy extenso y estaban buscando también propuestas diferentes, ¿no? Innovadoras. Y pues obviamente dieron con nosotros y pues les interesó mucho hablar de mostrarlo, ¿no? Se les pareció bastante interesante. Y nosotros pues felices también de hablar de esto, de hablar de Yucatán, de hablar de lo que representa el recado negro, que habla de los sabores de nuestra tierra, ¿no? Y que podemos estar a la altura y que podemos hasta trascender, ¿no? Creando cosas interesantes, ¿no? El fin de semana llevará su receta a la muestra gastronómica de Oaxaca, pero su meta es llevarla por los festivales del mundo. Así como la cochinita ya es conocida en todo el mundo, vamos a impulsar y a posicionar el pastor negro también. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos, por supuesto, su preferencia. Vamos a un corte comercial. No se despegue. Regresamos con más información. Una vez más, Yucatán es ejemplo de participación ciudadana. Yo fui representante de partido. Yo participé como observador electoral. Yo voté desde el extranjero. Nosotros vinimos a votar. La ciudadanía ha elegido, ahora a exigir que nos cumplan. A toda la ciudadanía que participó en estas elecciones, solo nos resta decir gracias. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Este 11 de octubre, todos somos Mayan Fight Night. Asista a nuestro evento con causa en las canchas de básquetbol de Cordemex a las 7 de la noche e intercambia alimentos no perecederos, útiles escolares o artículos de higiene y limpieza por una entrada para ver las mejores peleas de artes marciales mixtas. Para más información, visita nuestras redes sociales Mayan Fight Night.
Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. De vuelta con más información, y si anda en busca de un empleo, en la entrevista con Libden Ojeda podrá encontrar una excelente opción. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán, te informa, qué gusto saber que continúe con nosotros. Le cuento que hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio la licenciada Iraíz Barón Cermeño, ya lo sabe, ella es la directora del Servicio Nacional de Empleo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, Libden, muchísimas gracias por este espacio que nos brindas para promocionar la cuarta feria de este 2019. Al contrario, muchísimas gracias por venir a compartirnos noticias muy buenas, sobre todo para todos aquellos yucatecos que anden en busca de una oportunidad laboral. Por supuesto, precisamente estamos promocionando la Feria de Empleo de Industria y Servicios y que estaremos llevando a cabo este viernes en el Centro de Convenciones de la Cámara Nacional de Comercio, que está ubicada en la avenida Itzáez, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En esta ocasión, Libden, estamos contando con la participación de 43 empresas y estamos ofertando más de 1,000 plazas vacantes en puestos operativos técnicos y profesionistas. Los sueldos van desde los 4,000 hasta los 18,000 pesos, y pues con este interés de brindar siempre un mejor servicio a toda la ciudadanía yucateca, pues estaremos contando con el servicio de transporte gratuito. Nuestros camiones estarán en ruta a partir de las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. También estaremos contando con el servicio de fotocopiado y con nuestras pláticas del observatorio laboral, que están enfocadas a orientar a todos los buscadores de empleo. Entonces, excelentes noticias, porque además no necesitas gastar en fotocopias ni en transporte, y qué mejor que llegar a un lugar donde te van a poder ofertar muchísimas plazas en las que podría bien caber tu currículum. Y justamente hablando de currículum, ¿hay algún requisito para asistir? Por supuesto, invitamos a todas las personas que estén interesadas en participar en esta Feria de Empleo de Industria y Servicios a que se registren a través de nuestro portal ferias.empleo.gov.mx y por supuesto que impriman su número de folio para que puedan acceder de manera más ágil a la feria. Les pedimos que lleven toda su documentación básica, como lo es el acta de nacimiento, el CURP, el INE, comprobante de domicilio, comprobante de estudios y currículum debidamente requisitado. Por supuesto, les sugerimos que lleven más de un juego de copias para si llegan a interesarse en más de una plaza vacante, ¿no? Hay 43 empresas que estarán ofertando más de 1,000 plazas vacantes, así que mucha oferta y muy buenas oportunidades para las personas que, como bien decías, están en búsqueda de un empleo o que pretenden mejorar el que ya tienen. Así es. ¿Hay algún límite de edad para asistir o a partir de qué edad ya podrían asistir a la feria? A partir de los 18 años en adelante, es una feria abierta a todo el público en general. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos también con el sector empresarial que coadyuvan con nosotros en la realización de estos eventos. Y si me preguntas por qué industria y por qué servicios, bueno, son los dos sectores que nos generan más oportunidades laborales, y esto pues si sumamos este gran trabajo del gobernador Mauricio Vila de atraer las nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, pues esto nos brinda, ¿verdad?, la posibilidad de ofertar a toda la ciudadanía mejores oportunidades de empleo. Recordemos también que todas estas llegadas de las nuevas inversiones que constantemente se anuncian no solo son para beneficio, obviamente, un sector de la población, sino que de alguna manera se reflejan en todas estas áreas. Por supuesto, estas inversiones que están llegando hoy a nuestro estado pues detonan el desarrollo económico, ¿no? Y nos permiten precisamente esta generación de empleos con muy buen sueldo remunerado y con muy buenas prestaciones. Directora, reiterar una vez más la invitación para que nos acompañen el viernes. Claro que sí, hacemos una atenta invitación a todos los ciudadanos. Ustedes son nuestros invitados de honor. Los esperamos este viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Centro de Convenciones de la Cámara Nacional de Comercio, ubicada en
Avenida Itzáez. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. No, gracias a ti, Livden. Un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Ya quedó la invitación el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana. Y ya lo escuchó, además habrá transporte gratuito. Le platico que la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán estará llevando a cabo su semana jurídica, por supuesto, tocando temas de la actualidad. La Facultad de Derecho de la UADY celebrará el 192 aniversario de su fundación con la 33ª Semana Jurídica, Cultural y Deportiva, que se efectuará del 21 al 27 próximos, en la que se analizarán y reflexionarán problemas actuales del país como protección del derecho al honor en Internet, corrupción e impunidad, así como política criminal en el siglo XXI. El director del plantel, Carlos Macedonio Hernández, indicó que el derecho contemporáneo y su impacto en la sociedad será el tema central de la actividad. También se abordará el comportamiento de la sociedad, entre ellas algunas reformas legales recientes como la ley de extinción de dominio, las nuevas sociedades mercantiles, entre otras. Por otro lado, para estrechar vínculos entre benefactores y estudiantes beneficiarios del programa Padrino Académico, se efectuó la reunión semestral de seguimiento al proyecto creado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY para reducir el índice de deserción escolar por falta de recursos económicos. El programa de vinculación busca el apoyo económico de empresarios, egresados o particulares para cubrir la cuota de inscripción de uno o más estudiantes y contribuye con las acciones de responsabilidad social de la institución. En el ciclo escolar se beneficiaron 35 estudiantes, 24 de Mérida y 11 de Tizimín. Desde su inicio en agosto de 2017 se beneficiaron 143 estudiantes. Teleyucatán te informa. Vamos a una pausa comercial, pero ya se está preparando Hermilo López Balán para dar la información en lengua maya. Evita que los mosquitos vivan en tu casa. Elimina los objetos que pueden acumular agua y sirven de criadero de moscos. Tira lo que no uses. Lava y tapa los recipientes en donde guardes agua. Voltea cubetas, botellas y trastes. Recuerda que la fumigación solo mata al mosco que vuela. Mantén limpia tu casa y tu patio libre de criaderos. Cuida a tu familia. Juntos transformemos Yucatán. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. Ya está con nosotros Hermilo López Balán con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilacap. Aquí estamos bien, martes. Ya segundo día de la semana, va caminando rápido esta semana. Se acerca el Hanalpichán, la comida, los pibes. Ya están todos preparados, ya se antoja. Como debe ser. Ni por aquí le cambié su chico, el Teleyucatán te informa, Yambalo Cano, Yujelta Beslati, le acabila. Martes, Huachac Peluk, Inilop, Uinalil. Winel octubre tile Javila Nicona Yambalo Canan Uyoheltal Behlay Ebistun Bascuyesik Tun Uchiculil Yantal Meyahuitlu Milyucatán Molay Seguro Social Cuyesik Tile Yash Tancho Muktile Hab Gela Ku Uyesik Bin 8.579 Tulumaco Anchas Meati Lehela Cuyes Patu Mele Macho Kutzaba Seguro Social Tiele Tiemaco Sokuyandal Meati Obo Ora Tunguchachi Telebahela Chila Bin Haitu Max Sokuyandal Meati Uitulumil Yucatán Manaliab Chahiktika Ketek Tu Habi 2018 Le Maco Tunsham Heloba Helas Basho Yang Uchik Pahal Kupek Silta Uitile Nos Lumila Kapadak Tunu Utakbis Yucatán Ichiyash Kuchi Lotus Yandal Meati Maco Bin Yalal le bajela kutasik yandal meati magi kutasik ba malo chalu lak silo chalu tursan ukashantik ukustal kusogo shanetu yash ospel winali le hab yani kom beila chik pashan ulumil Yucatán tibin ku yes pahal beilo mabin setenya mak ataminan meyati ichilbasho sikwalta tilik ino heloba
Vale, Yucatán, tu chikpal ichias kuchi lo yola le giandal meati mak bin weite le nohlumil gela val tu chik kutak bes kubaran tu kuchilil número 15 yola haitu mako kohanti dengue le bajela matu binu uyaptale uyesik be mako chaile dengil teo le mulmeya kubeta chal tunila mauyandale kohani la ichilula baso kubeta hol populu mola il to hola secretario de salud Mauricio Sauri Vivas que ale que tactilek imbegla mana 40,000 hectáreas tunsoku umasa halka bitsaki kapatakti u 15 le kosolgelo besens oku chuku kuchilo taktit manal 13,000 upel nahilop chashno mang mako tung uchawbetsak telo 15 le kosolgelo ola tune taktilek inbeglama tu binu matila binema tu binu ya tale mako kohan yetele dengue hevistun shanku ila bintulumil Veracruz Jalisco Chiapas Morelos y Oaxaca tusachmin ya makohan yetel dengue ulag ba se ba ila yetel me yahilo kubetik umola iltu ukaba Consejo Estatal de Población Coespo Villalatio tugasantale para lo tanque le mobsaneka u tanto basta la milkutasik ubinmak ulak silo utata silo ubino con meyahtak tanshel nos lumil tanshel nos kahilo ora tuntanu bedrup eketlamil bonil tia pala y tia tanque le milop tustungu esbile basta la milo kutasik le tiu binemako upatkulak makasik meyahtanshel tusil yete beshan upe baton santusku tak paha yabach makma chen woye taktun que gelas tanse nos lumilo uso huk intel kubule bonilo ba campelu utiuk inil noviembre de kuchilil Coespo tuve el 66 y chil 39 de 41 las 8 tak las 3 tuchinil kim porque tlamil bonil ukabatun shan concurso de dibujo y pintura infantil derechos humanos de las personas migrantes upastalil ukustal mako kubino con meyah taktanshel nos tushilopra Dobar que igual te llama en nos chimpo la bete tutus cambesa le tunshane Nelly Rosa Montes de Oca y sabido chilupe muchtamari tustak pasamos hol populum molay cambesa Loreto Villanueva Trujillo y Chilebarro chachi tabole buga jabo kaku meyale le no hochkol el gela tu me echan kimbesa tilebehla 46 jabo ti un nahil shock Escuela Normal de Educación Preescolar le cambesas le tia 52 jabo meyah nahi tu be tu hol intashan le tia nahilop shoko tu tsashok ti gelas kahilop tu tak pasante nahil shock helo tile buga jabo meyah nahletio tu ila ubinu kambal bin 374 cambesas hilo yeterulak 715 cambesa tu tsokru shoko te nahil shokelo pe nos kimak olal ti le nohochkole la les cambesa hilgela Nelly Rosa Montes de Oca y sabido be shanti nahil shok 46 jabo ti Escuela Normal de Educación Preescolar chile bajen sikubadesti le akabil hela ki pati que sama wi mikil baje tu katen tu chikulil tele Yucatán te informa ya casi tesh sikubadesti la barro malobil más malobil akabil hel sabash wi mikil baje samale Migueleni ya nos vamos. Pero nos vemos mañana. Mañana estaremos por acá. Te vamos a estar esperando. Hemos llegado al final de esta emisión. Le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora. Usted se queda con la información deportiva con los expertos y muy queridos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros tenemos mañana una cita en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descanse. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán.
En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es martes, listos para presentarles lo más relevante del acontecer deportivo de la jornada desde el Estudio A de Tele Yucatán. Ya para prepararles una emisión más de Deportes, Tele Yucatán te informa. Esta noche vamos a estar hablando del béisbol. Los Leones de Yucatán, a través de su director deportivo, David Chile Cortés, dan a conocer el balance de la campaña 2019. Hablan de la labor de los refuerzos extranjeros y también de lo que debe de confirmarse el próximo mes, la ratificación de Jerónimo Gil como timonel de los melenudos de cara al 2020. Le tendremos el reporte completo de la conferencia de prensa que dio la organización melenuda este mediodía. Pero también estaremos hablando del taekwondo, y es que se presentó la nueva directiva de la Asociación Yucateca que encabeza Emilio Vallado, quien en esta conferencia pues dio a conocer la resolución de la Federación Mexicana, donde pues se anuncia la expulsión a Armando Lara, quien había sido el presidente anterior de la Asociación Yucateca. Le estaremos dando toda la información. En el boxeo se anuncia la realización el próximo sábado en Cordemex de una pelea donde va a estar en juego el título de peso superpluma de la FECONBOX del sureste. Esta contienda la van a estar encabezando Eduardo Morales frente a Genaro Graniel. Además, un día antes, el viernes, habrá actividad de artes marciales en el mismo escenario, las canchas techadas de Cordemex. Le estaremos dando el reporte completo. Y finalmente, en la información de charrería, se presenta pues la agenda de los próximos eventos que va a tener la agrupación de Tierra Bonita. De esto estaremos hablando esta noche y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. ¿Qué tal, Mario? Sí, es muy buenas noches. Gracias a usted por seguirnos allá en casa con los deportes aquí en Tele Yucatán. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación. 940-7600 el teléfono, redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Y ahora sí, vámonos con toda la información. Vámonos al rey de los deportes. Y es que el director deportivo de los Leones de Yucatán, David Cárdenas Cortés, mejor conocido como el Chile Cortés, presentó este mediodía en una conferencia de prensa su balance de lo que para los Leones representó en la temporada 2019, donde fueron los campeones de la zona sur y perdieron la Serie del Rey ante el equipo de los Acereros de Monclova. Aquí está el reporte completo. El director deportivo de los Leones de Yucatán, David Chile Cortés, calificó la temporada 2019 como una campaña exitosa, donde el equipo se sobrepuso a una difícil primera vuelta y en la que, en la serie final, enfrentaron a un buen rival. Contentos del término de la temporada, sabemos que podíamos haber sido campeones, pero desgraciadamente pues, no se dieron las cosas. Reconociendo el rival, Acereros de Monclova, y pues una temporada como ustedes la vivieron igual que nosotros, muy difícil. Se batalló mucho la primera vuelta, se logró enderezar el camino, los muchachos lograron hacer los ajustes y gracias a Dios llegamos donde llegamos y esperamos en 2020 superar esto y realmente dar la corona de la liga a la afición yucateca. Al hablar del tema de los refuerzos extranjeros, David Cárdenas Cortés fue claro y directo. 5 de los 7 que defendieron la franela esta temporada tienen seguro su retorno, nombrando incluso a 2 de ellos, los pitchers César Valdés y Joaner Negrín. Pues tenemos contemplado a 5 de ellos, te digo, los más obvios es Valdés y Negrín, Lidi, yo pienso, y los demás ya haremos una evaluación junto con los señores Arellano
tomar la decisión. Sobre la continuidad de Jerónimo Gil, quien se incorporó al equipo como coach al final de la primera vuelta y concluyó como manager debutante en la Mexicana en esta campaña, el director deportivo melenudo destacó que en noviembre próximo deberá ser ratificado en su puesto. Lo más seguro que sí, oficialmente lo haremos yo creo en noviembre, primera semana, viendo también qué planes tiene él también. Acuérdense que no fue prestado, pero lo solicitamos de la versión de Diablos, pero creo que todo está bien para que él repita con nosotros. Por último, David Chile Cortés informó que en la asamblea de la Liga Mexicana de esta semana se acordó que para el 2020 continuará el mismo formato de competencia, solo que se innovará con la repartición de puntos. Ahora se otorgarán medios puntos para que la distancia entre los clubes de abajo del standing sea menor y puedan tener en la segunda vuelta mayor oportunidad de recuperarse y entrar a los playoffs. Bueno, y en el taekwondo se presenta la nueva directiva de la Asociación Yucateca encabezada por este hombre Emilio Vallado. Y bueno, él también nos platica sobre la problemática que tiene pues el anterior saliente presidente Armando Lara, que incluso nos dice ya fue expulsado de la Federación Mexicana por las anomalías que tuvo en su administración pasada. El nuevo presidente de la Asociación Yucateca de Taekwondo, Emilio Vallado Solar, informó este mediodía en conferencia de prensa la resolución que tomó la Federación Mexicana en torno al expresidente de la agrupación yucateca, Armando Lara Ordóñez, directivo que fue expulsado y que actualmente se encuentra en proceso de investigación. La Federación Mexicana de Taekwondo ya sacó un comunicado en donde expulsa del Taekwondo Federado a Armando Lara Ordóñez, y pues su institución Academias Lara, en lo que queda de este año 2019, podrán seguir participando. Después de esto, al ya no haber un presidente, pues ya deja de existir la institución. Todos los atletas pueden acudir, pues van a ser apoyados por la Asociación Yucateca de Taekwondo. Ellos podrán hacer el cambio a cualquier institución afiliada a la Federación Mexicana de Taekwondo, o en este caso esperar que su propio maestro inicie un proceso con la federación. No estamos para perjudicar a ningún maestro, pero sí los pasos a seguir ya están establecidos por la propia federación. Durante la presentación de la nueva directiva de la Asociación Yucateca de esta disciplina, Emilio Vallado dio a conocer los nuevos planes que se tendrán en este deporte de cara a las futuras competencias nacionales e internacionales. Primero, volver a invitar a todos los que alguna vez y en algún momento estuvieron afiliados. Queremos un taekwondo de respeto, de unión, de transparencia y de servicio. Estamos iniciando actividades donde nos buscamos fortalecer unos con otros, como el Actívate por el Taekwondo, el cual es una actividad en donde nos fortalecemos cada uno de los asociados. Emilio Vallado exhortó a los atletas y entrenadores que acuden a las academias de Armando Lara a ponerse en contacto con la asociación, ya que a partir de enero del 2020, estas escuelas de taekwondo serán desconocidas por la Federación Mexicana. Continuando con esta emisión, hoy se dio a conocer que este próximo fin de semana será de mucha actividad deportiva en Cordemex. El viernes artes marciales y el sábado lo que va a ser una función de boxeo, donde va a estar enfrentando Eduardo Morales a Gerardo Graniel. Ellos van a estar disputando el título Superpluma de Feckenbox del Sureste, una pelea que se espera de gran nivel y que bueno, pues van a estar realizando 2 eventos deportivos. Esto va a ser en las canchas techadas detrás de la iglesia en Cordemex. Aquí está el reporte completo. Los días viernes 11 y sábado 12 de octubre, en la cancha de básquetbol de la Unidad Deportiva de Cordemex, se montará una función de artes marciales mixtas y otra de boxeo profesional que serán a beneficio, anunció este mediodía en conferencia de prensa José Armando Lara, directivo de la empresa Mayan Fight de artes marciales. Vamos a tener en la cartelera estelar de las peleas profesionales, tenemos 3
preciosas peleas donde vamos a tener al Lil Warrior contra Pitbull Herrera. Lil Warrior es aquí yucateco. Vamos a tener el debut de Checo Gómez en contra de Snowflakes Aguilar de Cancún. Y la pelea estelar, pues una pelea que va a sacar chispas en el octágono. Dos de los mejores peleadores gallo en el sureste de Yucatán. Vamos a tener a Punisher Morales en contra de Terry Graniel, de Ciudad del Carmen contra Cancún, que va a ser de verdad una muy buena pelea que no se pueden perder. José Armando aseguró que ambos eventos serán totalmente gratuitos para el público asistente y ambos serán con causa, además de que ambas funciones habrán combates de carácter amateur y también profesional. Ambos eventos van a ser con causa, entonces las entradas pues no hay un costo de entrada, todo es un intercambio, ¿no?, entre artículos no perecederos, artículos de higiene y limpieza y artículos escolares que van a ser donados aquí al Ejército de Salvación. La función de artes marciales mixtas se efectuará el viernes en la cancha deportiva de Cortemex e iniciará en punto de las 19 horas, mientras que para el sábado en el mismo lugar, la función de boxeo arrancará a partir de las 18 horas. Bueno, y Humberto Mora, quien es presidente de la Asociación de Charros de Tierra Bonita, él platicó con nuestra compañera Maribel Vega y nos habla pues de los planes, los proyectos que va a tener esta agrupación durante estos meses. Para reivindicar la imagen del charro mexicano y promover el deporte nacional por excelencia, el fin de semana se realizará el segundo torneo de gala Charrería Patria y Tradición. Si bien es bien conocida en México, porque pues el charro es un ícono de nuestro país, creo que la gente en ocasiones pues bueno, tal vez ha malinterpretado un poquito la figura del charro, ¿no? Se ha perdido con temas de fiesta, de borrachera y otras cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, parte de lo que tratamos de hacer nosotros es que, pues bueno, si bien la charrería y el charro representa nuestras fiestas, nuestras costumbres y nuestras tradiciones, pues bueno, también hay mucho de la camaradería, del respeto, del amor por los animales, que va más allá de la imagen que, bueno, en ocasiones se puede llegar a tener, ¿no? La competencia se realiza cada año para celebrar el aniversario de la Asociación de Charros del Rancho Tierra Bonita. Van a poder ver en lo individual suertes como el coleadero, el pialadero y el caladero. Y en equipos hay un circuito que denominamos las tres huastecas, que agrupa estas tres suertes individuales, y el mejor equipo, la sumatoria de los puntos del mejor equipo es el que quedaría campeón. Los niños podrán convivir con los animales en una granja didáctica. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y antes de irnos, bueno, pues no dejar de tocar el tema de lo que se está volviendo pues un rumor creciente, el hecho de que la Liga Mexicana, después de haber realizado esta semana su asamblea con presidentes, pues pueda anunciar un cambio importante, que es la presidencia del circuito. Es que Javier Salinas podría en las próximas horas, según comentan diferentes portales, anunciar su salida. Hoy en la conferencia de prensa donde estuvo el director deportivo de los Leones de Yucatán, David Chile Cortés, se le preguntó, mas sin embargo dijo que pues esa información solamente le corresponde a la Liga Mexicana darla a conocer. Lo cierto es de que el rumor incluso indica que el candidato más fuerte que se aproxima es Humberto de la Vega para sustituir en la presidencia de la Liga Mexicana de Béisbol a Javier Salinas. Humberto de la Vega se había desempeñado como el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Estaremos esperando la notificación y la confirmación oficial, si es que será por parte de la Liga Mexicana. Es positivo, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Incluso, además de estos rumores, también se comenta, como bien dice Mario, que a lo mejor podría cambiarse otra vez el formato de competencia en el sistema de puntuación, sería medios puntos, un punto, bueno, todo eso ya es un hecho. Esto es un rumor. Eso ya es un hecho, lo que es la puntuación, que para hacer que los equipos de la parte de en medio para abajo de la tabla, pues logren sumar en la segunda vuelta y tener posibilidades de llegar a los playoffs, van a haber medios puntos, pero el cambio todavía es algo que no se ha confirmado. Estamos llegando a la parte final. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Muy buenas noches.
a continuación. Y después... por Tele Yucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas.